Algunas cosas que no te dicen cuando viajas a los Estados Unidos como estudiante. Muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal Beto Worldwide, donde hablamos sobre all things English. El día de hoy les vamos a platicar sobre algunas cosas que no te dicen cuando viajas a los Estados Unidos como estudiante. Los altos costos de vida, no solamente de la colegiatura, pero también los gastos de la vida en sí. O más que nunca, comparado con 10 años atrás, hace 10 años, los precios de las rentas estuvieron tan estratosféricamente altos como lo es hoy. También la renta, de pasar de una habitación de 500, 400, 500 dólares a 1000, 1200 dólares para compartir una habitación en un lugar con 5 o 6 personas, eso nunca lo había. Otro detalle también que no te cuentan es el costo de los alimentos, que están por las nubes últimamente. Muchas personas me dicen, hay un debate entre esto, porque muchas personas comentan que no es tan caro como uno piensa que es, y mientras que en otros países puede ser un poco hasta más barato en los Estados Unidos, pero aún así, aún considero que el costo de vida, la comida, es muy caro. Mínimo te debe gastar unos 400 o 500 dólares, mínimo. 350 cuando mucho, así comiendo así una vez a la semana, o sea, dándose sus gustos, ¿no? Siendo muy frugal, 250, pero aún así es bastante caro. Es bastante caro y pues hay que hacer muchos sacrificios cuando uno especialmente estudia en los Estados Unidos. Hay que hacer muchos sacrificios de todo tipo, especialmente de los gastos de la comida y la habitación. Así que ya tú sabes. Otro detalle que no te cuentan es lo carísimo que son los libros de texto. Claro, hay unas alternativas de comprar libros de texto usados, pero cada semestre los profesores siempre deciden cambiar entre cada semestre un año ediciones más actuales. Y la verdad es que es un lujazo porque cuesta mucho dinero, es caro y a veces es el mismo contenido. Ahí yo te recomendaría que siempre comprases la edición anterior, pero por si las moscas, solamente quiero que sepas que a veces los libros son extremadamente caros. Otro detalle que no te cuentan es los medios de transporte. Si vives en una ciudad metropolitana muy grande, digamos Chicago, Los Ángeles, Miami, ciudades grandes donde vayas a estudiar, bueno, ahí seguramente tendrás un medio de transporte de más calidad, ¿no? Pero aún así, eso no significa que las distancias de tu apartamento a tu universidad sean cercanas, porque no todas las universidades en los Estados Unidos tienen un campus o unos dormitorios donde te puedas quedar. Y si te quedas en los dormitorios, usualmente te sale mucho más caro que incluso rentar tu propio apartamento en algún lugar, en un otro sitio vecindario cerca de la universidad. Así que usualmente, mientras más lejano estés de la facultad, más barata va a ser la renta. Sin embargo, viene con trampa, porque luego la distancia tendrías que usualmente comprar un automóvil bueno, bonito y barato. Y ahora bien, este punto me lleva al siguiente, que es el costo de mantenimiento de un auto. Un automóvil es muy fácil comprar en los Estados Unidos, muy fácil. Es literalmente como comprar un paquete de patatas en la tienda, ¿no? No tanto a ese nivel, por supuesto, pero un auto barato. Y si lo tienes en efectivo, simplemente tú vas al car dealership, vas, pides, pagas, te lo dan. Se acabó. Si requieres crédito, incluso ellos mismos te dan un crédito. Claro que como estudiante internacional es mucho más complicado obtener préstamos financieros para que puedas comprarte un automóvil o un préstamo personal. Eso es muy complicado, pero no es imposible. Sí se puede, pero es muy complicado. Pero aún así, una vez que tengas el automóvil, eso solamente es el principio de otros gastos. Porque luego hay que pagar el seguro del carro. El seguro no te viene bajando de unos 100 dolaritos, 150, dependiendo del tipo, la categoría, el tipo de seguro. Si es para daños a terceros, te podría costar entre 70, 80, 90, pero eso es con la confianza de que tú eres un excelente conductor. Porque si no lo eres, te recomiendo el de full coverage, el de cobertura total. Porque si no, ay, mijo o mija, si llegas a tener un accidente de eso, híjole, los daños que te pueden costar económicamente un accidente automovilístico. Luego, los cambios de aceite, la gasolina, que hoy en día la gasolina está por las nubes. Esos gastos tampoco te lo cuentan, tampoco te lo dicen.
tener un automóvil es bueno, por supuesto. La gasolina comparado en otros países podría ser incluso más barato en los Estados Unidos. Sigue siendo más barato en Estados Unidos que en México, por ejemplo, lo que es el galón de gasolina versus el litro de gasolina. Sigue siendo más barato en los Estados Unidos. Pero aún así, como está la situación política internacional, yo creo que la gasolina va a seguir subiendo todavía mucho más, mucho más, mucho más. Entonces ahí es otro problema que no te cuentan. También cada año hay que hacer una inspección de emisiones para ver cuánto contamina tu automóvil. Cada estado tiene sus regulaciones y cada estado tiene sus reglas, ¿no? En la mayoría de los estados siempre tienen este servicio de emisiones para checar los niveles de contaminación que tu automóvil produce. Entonces, de pasar en eso, si pasa la prueba, te dan un permiso para que tú puedas renovar lo que es el certificado del automóvil. O sea, que es como la licencia, ¿no? O sea, el derecho para conducir. Lo tienes que renovar cada año. Esto no te baja unos 70, 80 dólares, dependiendo de dónde vivas también. Pero haciendo estas misiones siempre lo haces con una persona particular, con un mecánico particular, y él te va a cobrar 100, 120. Los cambios de aceite no te bajan de 70, 80. Las cambios de llantas, una llanta 120, 150 dólares. Una vez más dependiendo, ¿no? Pero no te baja mínimo de 80 a 100, mínimo. Y entre todo esto, los gastos que uno tiene que incurrir, luego los seguros médicos, especialmente si eres estudiante internacional, seguro médico internacional, carísimo. Estos no te bajan de 200, 300 dólares para cobertura total en caso que te pase algo estando en los Estados Unidos. Y aún así te va a costar mucho más caro, porque también otro problema igual que tienen es el seguro médico, ese servicio médico estadounidense de altísima calidad, ¿eh? Eso no lo dudo, no lo niego, altísima calidad, pero a un gran costo demasiado. Entonces, tenlo en cuenta para cuando vayas a estudiar ahí. Y por último, hay que estudiar muchísimo, porque la universidad se complica cada vez que vas avanzando de nivel, especialmente si eres estudiante de inglés. Ten en cuenta que no vas a poder trabajar muchísimo, mínimo unas 20 horas semanales a principio, después de tus primeros 6 meses de haber entrado a los Estados Unidos, mínimo unos 6 meses, y de ahí pues a trabajar tu tiempo completo. Ten en cuenta que dependiendo de la facultad donde tú vayas, es el acceso y del tamaño de la universidad, el campus universitario al que tú vayas a asistir para poder estudiar tus cursos de inglés. Es, digamos, la oferta laboral que ellos ofrecen, porque usualmente cuando eres estudiante internacional, tú nada más puedes trabajar en el campus, adentro del campus, por 20 horas. Algunos campus que son más pequeños y por ende te dan un permiso especial para que tú vayas a trabajar en otro lugar, ¿no? En otro lado de la ciudad, con un permiso especial, también 20 horas, ¿no? Semanales. Entonces, ese punto tampoco te lo cuentan. Tampoco te cuentan que sí puedes trabajar, pero que las horas de trabajo no te lo permiten. Entonces, uno se tiene que ingeniar financieramente antes de venir a los Estados Unidos para poder entrar. Otro detalle, uno de los requisitos principales es el estado financiero para inmigrar a los Estados Unidos, para estudiar ahí. Cada universidad tiene sus cantidades, pero como mínimo en tu guardadito, en tu ahorro de tus papás, de tu mamá, por un año, mínimo unos $30,000, mínimo, para poder tú supuestamente cubrirte todo el año académico, en el que no vas a incurrir en ningún gasto público, ¿no? Que no incurras con ningún gasto social o público del gobierno, porque también ahí se ponen muy estrictos con ese detalle, ¿no? Entonces hay que tener mucho dinero. Y lo último de todo, ser estudiante internacional o estudiar inglés en los Estados Unidos, es la soledad. La soledad, lo difícil que es tener una vida muy ocupada. Bueno, para el que le gusta estar ocupado, Estados Unidos es un país fantástico, pero la persona que no le gusta, que no puede estar solo, sin su familia, esa es la parte bien complicada también, porque hay que estudiar duro, en un idioma que no te sabes muy bien, aún no lo sabes bien, porque para eso vas, ¿no? Para estudiar y para practicar. Estar en un ambiente donde a veces puede ser complicado hacer amigos por la barrera cultural, por la barrera del idioma, por la barrera social, incluso hasta dependiendo me atrevería a decir que incluso hasta dependiendo de tu visión política, tu partido político, tu color de piel, también esto puede definir el grupo de amistades en el que tú te puedas asociar. También existen, sobre todo el aspecto social, en el que es muy complicado incluso hacer amigos. Se puede hacer, por supuesto, pero se hacen amigos con otras personas de otros países que también llegan a ser tus compañeros de clase. Y ahí también puede haber una barrera cultural, un choque cultural entre uno y otro. Claro que se forman amigos
inolvidables, ¿no? Amigos inquebrantables gracias a ese tipo de experiencias, ¿no? Que uno al fin y al cabo cuando concluye, cada estudiante se va a su respectivo país y mantienen relaciones muy bonitas entre ellos, pero tengan en cuenta que también ahí eso puede igual generar un choque cultural si no eres una persona muy sociable. Estando en los Estados Unidos hay que ser sociable. Ahí tienes que romper todas las barreras con las que tú vienes de tu país de origen. Tienes que tratar de hacer lo mejor posible para integrarte, para hablar inglés, porque al fin y al cabo esa es tu prioridad. Hablar en inglés, practicar en inglés, sumergirte en lo que es el aspecto cultural, social, de lingüística del inglés. Tienes que estar ahí y pues salir de tu zona de confort. Porque te digo una cosa, si no vienes con esa mentalidad de querer cambiar tus formas de ver la vida, no vienes abierto a experimentar y a absorber diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, diferentes formas de analizar los problemas, diferentes formas de ver los problemas y sobre todo de querer aprender y ser flexible en la adaptación de un nuevo país, entonces te diría que no vengas a los Estados Unidos. Mejor quédate en tu país y ahórrate todo ese dinero que te vas a gastar. Pero si vienes con todo esto que te acabo de decir, déjame decirte una cosa. Al final del camino, cuando cruces la línea, te vas a dar cuenta al final que todo ha valido la pena. Tu esfuerzo, tu trabajo duro, tus ganas de triunfar, tus ganas de tener éxito. Y sobre todo, tu mente va a cambiar y te va a hacer ver mucho mejor el mundo y te darás cuenta que el planeta, la gente y todos, el mundo entero, es mucho más grande de lo que tú crees que es. Y por ende, eso te va a dar muchas oportunidades, muchas opciones para tener éxito en tu vida. Que estés muy bien.